Señor Carla Sofía Gascón, ¿debería pedir a la academia que le cambien de categoría? ¿O acaso no quiere competir contra los artistas de su mismo sexo? Una vez más, señor Eduardo Verástegui está en el centro del huracán al arremeter contra la actriz española Carla Sofía Gascón al enterarse que fue nominada como mejor actriz protagónica de la película Emilia Pérez. Vamos a ver. Sin lugar a dudas, Carla Sofía Gascón hace historia al ser la primera actriz trans que Hollywood le reconoce su trabajo nominándola como mejor actriz protagónica para los premios Oscars 2025. Hoy, la polémica está servida y después de las palabras del presidente Donald Trump, donde declara que su gobierno solamente reconocerá dos géneros, masculino y femenino, es el actor mexicano Eduardo Verástegui quien en sus redes sociales reacciona en contra de la nominación a la actriz española y dice: Me estoy enterando que este señor está en la lista de nominados al Oscar como mejor actriz. Hace tiempo me llamó sinvergüenza por decir la verdad. Aquí les dejo otra. Sinvergüenza es quitarle la nominación a una mujer utilizando la ideología y la victimización para ocupar un lugar en las listas de nominadas que no le corresponde. Mira, hay odio en todos los lados del mundo. Yo cuando me desperté el otro día que creí que ya en Estados Unidos esto no iba a ser, sigo leyendo las noticias que están sobre mí, los vídeos que cuelgan los periodistas, las noticias en internet, en el X, en no sé dónde, y ves los comentarios, son las mismas imbecilidades. A todos ellos les digo que se busquen una vida, simple y llanamente. Al actor no solo le bastó con llamarla sinvergüenza, sino también dijo esto: No podemos permitir que las mujeres se vean disminuidas en sus logros, rebasadas en sus deportes y desplazadas en sus categorías por hombres que se sienten con el derecho de ocupar esos lugares y categorías, solo porque se autoperciben como mujeres. Por último, Eduardo le envía un mensaje a Carla Sofía, donde le dice: Señor Carla Sofía Gascón, ¿debería pedir a la academia que le cambien de categoría? ¿O acaso no quiere competir contra los artistas de su mismo sexo? Hay ciertas personas que en vez de ir a visitar a sus amigos deberían ir a ver un psiquiatra o algo, un manicomio, no lo sé. Es que cada uno tenemos nuestra percepción de los demás seres humanos. Yo no me meto con nadie, no entiendo por qué nadie se tiene que meter conmigo. Y si no, que venga quien quiera a ver y que me demuestre que no soy lo que soy. Hasta el momento, Gascón no ha hecho ninguna declaración alrededor de estos últimos ataques de Eduardo, que rápidamente generaron reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldando su opinión, mientras que otros criticando su poca tolerancia y empatía. Bueno, ahí está, cada quien haciendo su punto, señores. Bueno, esto es interesante. Lo que Eduardo, sí, muy controversial. Porque esto, imagínate, lo que Eduardo Verástegui está ahí está interesante porque ahora que cambió la presidencia de los Estados Unidos y llegó el presidente Trump, él dijo que para él de ahora en adelante nada más hay hombres y mujeres. Eso lo dijo el presidente, no lo digo yo. Y también quitaron que las mujeres que se habían convertido, hombres que se habían convertido en mujeres, no podían competir más contra mujeres. Eso salió el otro día. Esto es una cosa que está sucediendo ahora. No necesariamente. O sea, las mujeres transgéneros. Y esto está cambiando, ese es el problema que hay. Efectivamente, o sea, sí. Pero bueno, le deseamos suerte a ver si gana. Y respetamos aquí a todo el mundo, a los transgenders, a los gays, a los que son straight, al mundo entero. No, y de hecho eso va a llamar mucho la atención, así que los ratings van a ser bastante buenos para los Oscars. Y si ella fue nominada, creo que se merece mucho la nominación. Tremendo trabajo, yo vi la película y lo hizo increíble, de verdad que sí. Qué bueno, yo no entendí la película, pero bueno, se merece la nominación. Bueno, es media complicada. Dime que tú entendiste la película. Es complicada, hay muchos temas, esa es la cosa que se manejan demasiados temas al mismo tiempo, yo siento, social. O sea, que hay que verla 3 veces. Sí. En la primera entiendes 2 temas, en la segunda 4 temas y en el tercero. Sí. El problema es que a mí me gustan las películas de James Bond, entonces no entendí la película, no, mentira. Ay, por favor. Creo que la película, lo vuelvo a repetir, que más me gustó este año es Conclave. La de todos los curas en el Vaticano, si pueden verla. Y no digas el final. Cambiando de tema. ¿Y saben lo que pasa al final? El arzobispo mexicano es el que